Hoy, querida familia, vamos a tratar el tema muy sencillo, un tema que me parece interesante para nuestra nutrición también espiritual. Y es la relación entre el maestro en el tiempo de Israel y la relación del maestro nuestro. Los discípulos se relacionaban con su maestro de una manera muy distinta de lo que hoy en día podemos llamar una relación profesor-estudiante. Es decir, por ello es necesario, para poder entender, regresar a la mentalidad de hace 2000 años, para entender cómo era la relación entre Jesús y sus discípulos. Los maestros en Israel eran laicos, competentes, que enseñaban a los demás a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Eran generalmente estudiosos de la ley, pero siempre hombres sabios que transmitían un estilo de vida de acuerdo al plan de Dios, que ellos mismos experimentaban y transmitían su sabiduría. Más que teorías o doctrinas, ellos enseñaban una sabiduría de cómo vivir rectamente, encontrando el sentido entonces de la existencia y la forma de ser y de hacer, de una forma de cumplir con la propia vocación de la vida. En ese sentido, entonces, el maestro llegaba a ser más importante que el mismo padre o los mismos papás. El maestro enseñaba la vida, ya que el padre solamente había dado la vida biológica, mientras los maestros enseñaban a vivir la vida. Para un hebreo era mucho más importante el maestro, más bien, era más importante saber vivir que la vida misma. Saber vivir que vivir. Iliel o Shammai o Gamaliel no contaba con una academia o un instituto o una universidad, sino ellos se pasaban de una autoridad basada en la vida. Esto era lo que llamaban entonces la atención e invitaban a otros a seguirlo y a imitarlos. Su autoridad simplemente estaba basada en un estilo de vivir, un estilo de vida tan auténtico, tan inspirada por Dios, y por eso mismo eran capaces de inspirar a otros. Y arrasaban entonces muchas personas que lo buscaban para querer aprender a vivir como ellos como maestros vivían. Su ejemplo entonces era más importante que sus palabras. Los discípulos no aprendían tanto las teorías de maestro, sino la forma de cómo el maestro vivía. Lo que enseñaba era la vida misma, de quien enseñaba. Es decir, su vida se tornaba un libro para aprender, para aprendizaje. Por eso los discípulos tenían que convivir con su maestro. Podemos escuchar, por ejemplo, cuando dicen que se fueron y preguntaron: maestro, ¿dónde vives? Y ellos le dijeron: ven y verán. Es decir, él abrió ese escaño, ese lugar, para que ellos pudieran aprender del mismo maestro. Lo que enseñaban era la vida misma de la que enseñaba. Por eso entonces tiene el sentido esa búsqueda de donde vive el maestro. Y él dice: ven y verán. Es decir, ven, experimentan
y sabrán qué tipo de escuela tengo. De esta manera entonces formaba una familia alrededor del maestro. Por eso hoy, queridos hermanos y hermanas, vamos a terminar esta reflexión invitándolos también para que busquen el maestro, para que puedan en todos los momentos aprender cómo vive su maestro. Que el Señor les siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ustedes, el Padre que tuvo todo.